Pero, ¿usted es católico, señor? Sí. Católico. Nacido en Sí, una o familia sea, católica. ¿Alguna vez leyó la Biblia? Es una cosa así grande que dice Biblia y habla de la historia de Jesús. Estoy en eso, señor. Bueno, hay una parte donde dice, honrarás a tu padre, y a tu madre. Sí. Sí. Aparentemente esta historia no se ajusta a... Completamente diferente a la que traíamos días atrás. Exactamente. Sí. Donde una mujer renunció a todo para cuidarle a su madre postrada en la cama. A la inversa. Pero en esta historia que Cristian Vázquez nos va a traer en vivo e indirecto, aparentemente, todavía no conozco los detalles, pero no se ajustaría a la versión anterior ni a lo que dice la Biblia. Cristian, comentanos por favor, adelante. ¿Qué tal, don Carlos? Querido Alexis, un saludo para ustedes. Y esta es una historia muy triste porque le toca vivir a Mancia Díaz con sus nietos y su hija de 38 años. Amancia lastimosamente hace 3 años viene sufriendo un calvario en su casa porque su hija es una paciente psiquiátrica que decidió abandonar el consumo de los medicamentos y ella se descontrola. Facu, te pido que muestres por favor los vasos rotos, los platos rotos, absolutamente toda la casa está destrozada, don Carlos, Alexis, y la señora no denuncia a la hija. La señora lo que hace es un grito desesperado para ver si alguien la puede ayudar porque necesita que se declare la insania de esta hija para poder internarla y que reciba un tratamiento. Amancia, qué triste todo lo que yo me estoy enterando hace un buen rato que estoy acá con ustedes hablando. Si nos podés contar de este problema, cómo surge, te están escuchando el señor Carlos Troche y nuestro querido Alexis Aveiro. Sí, y es triste porque me ha sido mucha parte ya recurrir yo para que a ella se le pueda internar y me pide el papel que vos estás diciendo recién, que tengo que poner otra vez abogado y yo soy una mujer que estoy luchando nomás también por mi nieto. Sus 2 hijos están conmigo a mi cargo, tengo su guarda. Yo lo que pido para que me ayude a alguien para que ella se le pueda internar, para que pueda tomar su remedio, porque ella hasta me pega, ella demasiado, ella me juega y ya llega un momento que yo ya no aguanto más. Yo tengo que trabajar por sus 2 hijos, porque sus 2 hijos están a mi cargo. Yo lo único que pido es que se le ayude, por favor, para que ella se le pueda internar, para que pueda tomar su medicamento, porque ella dice lo que no va a tomar. Yo ya no me quedo más ni en mi casa a dormir, porque ella con piedra tirarlo en la ventana y eso está todo destruido en mi casa y yo no me voy a quedar mientras que no se soluciona. Ya me voy a dormir con mi hijo en Luque. Pero acá ya no me voy a quedar más mientras que no haya solución. Porque si no me voy a morir yo, si no me va a matar a mí o a sus hijos. Amancia, ella trató de matarte con esta cacerola de hierro que está abajo, Facu, si podés mostrar. Don Carlos, y este es un caso muy complejo, don Carlos. Yo sé que a vos te toca mucho esta situación por todo lo que hablamos, nos conocemos no solamente del canal, sino de afuera también. Los dos tenemos un trabajo social con la gente. Y voy a ponerte en altavoz para que puedas hablar con Amancia, don Carlos. ¿Y por qué digo que es un caso complejo? Porque no, ella, la chica que está acá al lado nuestro también, se nota que no es una mala persona, pero tiene problemas psiquiátricos y es insostenible esta situación. Ella es sordomuda, don Carlos. Y ya pongo en altavoz, ya te escucha la señora Amancia para que le puedas preguntar, hablar. Ya está el teléfono en altavoz, don Carlos. Qué terrible historia, doña Amancia. Realmente estás viviendo un momento muy, muy difícil. Y esta historia con tu hija, ¿desde hace cuánto tiempo que venís con esta situación? ¿Recurriste a alguien? ¿Hay alguna autoridad a la que te fuiste, denunciaste? ¿Te hicieron caso? Contanos, por favor. Fui a la... ella luego se fue a denunciarme de la defensoría que supuestamente yo le iba a quitar su hijo, pero yo fui, me llamaron, nos fuimos a la defensoría, yo pedí ahí para su internación. Pedí ahí a la jueza, nos llamaron, su hija tiene 13 años, era mayor, ella declaró, le llevó a su hija en forense, sí, según ella yo le maltrato a su hija, pero todos son mentiras. Me fui en la comisaría, le denuncié demasiado muchas veces, ya llevé ya en la fiscalía, ahí del 4º barrio, y me dijo luego que ella es sordomuda, que es difícil que se le interne. Y ellos nunca me avisaron nada, presenté en toda parte mi papel, acá me dice los policías, lleve todo. Ayer hicieron mi vecino ya la denuncia con firma de los vecinos y ahora está en la fiscalía ese.
Hoy pasó eso en la fiscalía y ahora vamos a ver qué hacemos. Y no. Lo único que yo pido para que se me ayude, para que ella se le pueda internar, para que esté tranquilo, porque yo ya no estoy más tranquilo ni en mi trabajo ni en mi casa, porque en mi trabajo mismo se va a hacer zarambía, hasta su hija le tira, porque ahí se vende verdura, le tira todo papa y eso a su hija. Y eso ya es demasiado, ya no aguanto más, yo ya no puedo más con ella. Y Ella eso tiene es lo que pido, para que se le interne, por favor. ella tiene un diagnóstico médico. Ella tenía diagnóstico, pero ella llevó todito de mí. Ella escondía, robó todito de mí. Yo solo lo que tengo es una receta y nada más, pero ella es paciente de la neuro. Entonces, todos sus eventos o episodios de violencia tendrían origen por su condición médica. Sí, por eso es. Ella cuando toma su remedio, ella está bien. Ajá. Ella toma muchos remedios que son controlados, son la carbamazepina, la risperidona, la clonazepam. Cuando ella toma ese es tranquila, ella está. Ella solamente, ahora es un momento, hace 3 años que ella ya no se descontroló y todo. Ya, y Porque ella, tiene un bebé otra vez de 3 años y está conmigo otra vez. tenés 2 criaturas suyas bajo tu cuidado. Ella tiene 2 criaturas, uno de 3 años y otro de 13. Todo está a mi guarda firmado por una jueza de la niñez. ¿Y los padres asisten económicamente a estas personas, a estos niños? Al mayor no, ella está reconocido solamente por su mamá, el otro sí. Al menor, al que tiene 3 años. Ya, y ella toma su medicamento, ustedes consiguen, compran. No toma más porque ella tiene que irse otra vez a evaluar. Tengo un papel donde ordenó la jueza de la niñez cuando ella iba a venir otra vez conmigo. Ahí está en la parte psiquiatra donde dice. Tengo un papel donde ordenó la jueza de la niñez para que ella se vaya al director, para que ella se vaya a evaluarse otra vez, para que se pueda tomar otra vez su remedio. Hace 3 años ese. Y ella ese no acepta. Ese no acepta y no se va y díselo. Bueno, está bastante difícil. Y en este caso, a ver, si hay una orden judicial, es un tema complejo porque lastimosamente el neuropsiquiátrico no es un lugar de reclusión, ¿entendió? Ahí el paciente está en libertad y si quiere salir, sale. Es realmente una situación muy compleja, pero sí se nota que necesita una ayuda profesional. Esta es la receta, la última vez que ella tenía que presentarse y ella no se presentó. Y ahí se tenía que hacerle su estudio otra vez. Don Carlos, la siguiente reflexión y lo que yo te pregunto es ¿qué hacen los ciudadanos en casos como estos? Porque muchos de estos casos tenemos donde lastimosamente la familia trata de acompañar, pero depende pues del paciente. Claro. Si no tiene un diagnóstico por parte de un psiquiatra no se le puede internar a la fuerza. Entonces, la pregunta es ¿qué pasa con estas familias damnificadas con problemas reales? Y este es un pequeño caso. Si nosotros como medio solamente encaramos el macro, los problemas de salud, los grandes problemas del Estado, no nos vamos a ocupar de estos ciudadanos y por eso es que estamos cerca de la gente, don Carlos. Y una vez más surge la pregunta, ¿quién se hace cargo? ¿Quién le da la mano a esta abuela que está criando ahora a sus 2 nietos como si fueran hijos suyos? Y aparte de traer el pan de cada día, tiene que atender que no le garroteen, que no le hieran, casi le mataron. Y tampoco quiere que su hija esté detenida, lo único que quiere es que se la pueda internar para que reciba el tratamiento correspondiente. No, es entendible, porque en principio pues el tema de la violencia, reprochable desde donde uno lo mire, pero ahora entendemos un poco más el contexto. Veíamos el árbol, pero detrás de ese árbol hay un bosque, una situación de una enfermedad mental de por medio, de escasos recursos, de la necesidad de que ella reciba asistencia médica, pero también de que ella reconozca y quiera recibir, ¿entendés? Entonces es una cuestión realmente muy, muy compleja y desconozco cuáles son los mecanismos que el Estado tiene para asistir a esta mujer, porque en algún momento esto de violencia puede terminar en una tragedia, a veces por la falta de medicación puede ir un poco más esa violencia y terminar con una agresión mucho más complicada. Y hay 2 criaturas menores de por medio. Sí, y don Carlos, solamente el hecho de venir,
de sentarnos, de tomar el tiempo. Nosotros tuvimos una conversación de 40 minutos previa a la entrada al aire contigo y ahí nomás también nosotros nos enteramos. Nosotros veníamos por una denuncia de los vecinos de agresión, de que le estaban por matar a esta señora, pero el problema era más profundo, hay problemas psiquiátricos de fondo. Entonces uno se queda, ¿verdad?, con la pregunta flotando al aire, ¿qué se hace en estos casos? Esa ley de salud mental que salió el año pasado, tendríamos que interiorizarnos un poco para ver qué dice y qué se puede hacer, porque también hay que ver cómo esta ley se puede aplicar de mano de la justicia. Por ponerte un ejemplo más y un paralelismo, si hablas de la ley animal, la Fiscalía no sabe cómo reaccionar ante los abusos o matanzas de animales. Estábamos recogiendo un caso la otra vez en el interior del país. Entonces, hay que avanzar en estas materias, se tiene que capacitar a la policía y a la Fiscalía para estos actuares, porque realmente hace falta, don Carlos. Acá estamos hablando de 3 vidas que están totalmente expuestas a la violencia de esta joven que tampoco tiene la culpa de su condición. Bueno, y esta historia nos va a servir también para plantear a las autoridades qué se puede hacer. Cristian, gracias, y gracias también a la señora por recibirnos, compartir su historia, su angustia, su temor, sus vicisitudes, y está desesperadamente a gritos pidiendo una ayuda de las autoridades pertinentes que le puedan asistir a la hija y que ella pueda tener también un poco de tranquilidad y poder criar a los hijos de ella. Sí, vivir con ese miedo, evidentemente, que en cualquier momento se produzca otro ataque. Por eso. Muchísimas gracias. Además de lo físico, también vivir con esa angustia no es vida. No totalmente. Es vida. Gracias, Cristian, un abrazo. Gracias a ustedes, compañeros. Las estadísticas en este enero son de terror en cuanto a casos de feminicidio y de violencia contra la mujer. Lamentablemente nuestra compañera Fiorella tiene un nuevo caso de violencia. Contigo, Fiorella. Buenas tardes, Alexis, buenas tardes, Carlos, y a toda nuestra audiencia. Asimismo, llegamos hasta frente al Ministerio Público, especialmente la unidad especializada de lucha contra la violencia familiar, porque una vez más tenemos que informar acerca de este terrible caso en el cual una mujer fue brutalmente agredida por quien ahora ya es su expareja. Para contarles un poco acerca de lo ocurrido, el día sábado la misma había acompañado a su entonces pareja a la zona de La Chacarita para visitar a un compañero de trabajo. Llegado un momento, esta persona le comunica que ya quiere retirarse del sitio para ir a descansar, a lo que este hombre reacciona de una manera totalmente violenta. Y mientras todo eso ocurría, compañeros, por si esto que les estoy contando resulta poco, inclusive personas allegadas a este hombre cortaron la parte eléctrica de su vehículo para que la misma no pudiera escapar. Luego de los golpes que le había propinado esta persona, ella intentó huir en su vehículo, pero ya no hubo caso. Se encontró sola, abandonada y, por sobre todo, una vez que decide acudir hasta la comisaría de la zona, no le toman la denuncia porque dicen que ella estaba exagerando. Pero para tener un poco más de detalles acerca de lo ocurrido, ya llegamos junto a ella, que es Jessica Benítez, la víctima de todo lo ocurrido. Gracias por acceder a hablar con nosotros, Jessica, y te vemos también toda golpeada por lo que ocurrió el fin de semana. Así mismo es, muchísimas gracias a ustedes por hacerme escuchar, les agradezco. Contanos un poco, vos acompañaste a esta persona y luego de una discusión, ¿cómo había empezado todo eso? Bueno, nosotros fuimos a un partido de fútbol entre compañeros de trabajo de él. Luego de eso, él iba conduciendo mi vehículo hasta la zona de la casa de uno de sus compañeros en zona Republicano, y luego de Republicano él fue conduciendo otra vez hasta la zona de La Chacarita. Lo que recuerdo es que yo ya me quería retirar de la zona porque ya me empecé a sentir mal, y él empezó primeramente a tratarme de manera verbal, agresivamente, como vos ya otra vez me estás creando problemas, contigo no se puede luego, no sabes compartir. Y yo no, porque ya me quiero ir, donde él se encima, o sea, viene frente a mí y me agrede de tal manera donde me da un puñetazo en el ojo y otro en la boca. Donde la boca me rompió, ¿verdad? Ahora ya estoy un poco mejor, se puede ver, pero ese día estaba totalmente rota y ensangrentada. De eso yo
veo que él me lleva hasta frente a la comisaría Quinta y la intención de él era como hacerle una denuncia como para quedar yo como la que era la... Él te iba a denunciar a vos. Sí, él me iba a denunciar a mí. De hecho, esa fue su intención, pero cuando me vieron los policías de esa manera, golpeada, y que él no tenía ni siquiera un rasguño de parte mío, entonces los policías le encostaron a él en un rinconcito donde él estuvo hablando con ellos, ¿verdad? Y yo estuve sentada en el corredor ahí afuera observando. Después veo que que él se retira, se sube a un automóvil y se va de la zona. Se va de la zona dejándome ahí, ¿verdad? En donde yo me voy y le pregunto a los policías de él por qué le dejaron libre, porque ese no era el procedimiento, él tenía que estar preso en ese lugar, donde ellos me dicen, señora, andate a tu vehículo. Y yo quería hacer la denuncia, pero ellos no me querían tomar la denuncia. Entonces, yo cuando fui a dar arranque a mi auto, porque obviamente funcionaba súper bien, por eso llegué hasta ahí, no me daba arranque, no me funcionaba, entonces a lo que tuve que llamarle a una persona, a una expareja, para que me pueda socorrer, porque él trabaja, o sea, está en la policía, para que me pueda socorrer, para que me vaya a buscar del lugar. Y él llama a la comisaría y consulta qué fue lo que sucedió, ellos le indican más o menos, y ahí es donde luego pasado las horas, como 1 o 2 horas, donde yo estaba en ese lugar sola, porque era totalmente extraña y sola, llega él y su señora y van y le consultan a la policía por qué no me tomaron la denuncia, ¿verdad? Y por qué no le detuvieron a esa persona, ya que físicamente estaba, o sea, se veía que fui agredida. Donde los policías manifiestan que mi expareja se acercó y dijo que supuestamente yo fui la agresiva y que sus amigos salieron a favor de él. Entonces, en ese momento le expuso a la otra persona que era obvio que iban a salir primeramente a favor de él porque todos eran conocidos de él porque él recurría a esa zona. O sea, siempre él se iba a la Chacarita y eran amigos de él. Y aparte de eso, que era más que evidente que, como volviendo un poquito, también mi expareja había dicho que yo me había caído, o sea, que yo me proporcioné el golpe cayéndome. Entonces, él le dijo, más que evidente es que no fueron golpes de caída, fueron golpes de puñetazos en la boca, en el ojo, se podía ver, porque ella solamente tiene estirones en los brazos, moretones en los brazos, los golpes de puñetazo en la boca, en la cara, y ningún raspón en la rodilla, en la pierna, absolutamente nada. Entonces, en ese momento es cuando me tomaron la denuncia y ya derivaron a la fiscalía, pero él ya estaba tranquilamente libre en su casa descansando y yo así como estaba, ¿verdad? Para acotarlo más, quiero aclararte que esto no es una situación de ahora, o sea, es una situación que es de mucho tiempo, o sea, yo siempre fui agredida por esta persona. Él siempre me agredió, siempre abusó de mí, me agredió verbalmente y cada vez que se ponía nervioso me amagaba patadas o me golpeaba y siempre era evidente los golpes porque tenía en la nariz o en el ojo, en la boca. Incluso mis vecinos llegaron a llamar a la policía, a mi vecino de al lado porque escuchaba los ruidos. Y por eso la patrullera constantemente había sido pasada frente a mi casa. O sea, siempre él hizo eso conmigo. Y siempre él diciendo que yo era la culpable de todo. Siempre acusándome a mí del hecho cuando él realmente era el agresivo. O sea, siempre fue una persona agresiva. Y me van a decir, ¿por qué no pudiste salir de una relación así? Y la verdad que no puedo explicar por qué no pude salir de una relación así. Y gracias a Dios no estoy muerta porque realmente en ese lugar me podían haber matado. Esta era la primera vez que vos le denunciabas. Ya me contabas que en otras ocasiones te agredió, pero ya habías tomado también esta medida. Sí, yo en el año 2024 yo ya le había denunciado a él por una agresión que él me causó en la zona de Lambaré, específicamente en la estación de servicio Espacio 1, en Itán Ramada. Él me había agredido también justamente por cosas que él se pone nervioso y me agredió de esa manera y me agredió no a este grado, pero sí me había golpeado. Entonces yo hice la denuncia en la comisaría de mi barrio, que es en Areguá, y eso ya había pasado a la fiscalía en la unidad 5 de violencia familiar.
Pero después, como él volvió, hablamos y todo eso, como digo, me manipulaba todo el tiempo. Eso quedó ahí, tampoco yo me fui, tampoco le llamaron, tampoco se hizo nada. O sea, se quedó ahí. ¿No hubo ninguna orden de alejamiento? No, no hubo ninguna orden de alejamiento, absolutamente nada. ¿Él siguió viviendo contigo en la zona de Areguá? Sí, él vivía en mi casa en la zona de Areguá. De hecho, todas sus cosas están en mi casa. Todas sus pertenencias están en mi casa. Por ahí, si en algún momento él llega a decir, no, yo no le conocía, es más que evidente que sí, porque todas sus pertenencias están en mi domicilio. ¿Hace cuánto tiempo estaban juntos? 3 años. 3 años de relación. ¿Ustedes tienen hijos en común? No, no tenemos hijos en común. No tenemos. Pero yo le conozco a toda su familia, a su hijo, y él le conoce también a toda mi familia. De hecho, te comento nomás así vagamente un episodio que pasó justamente la semana pasada, donde él de manera agresiva reaccionó en mi casa, estando mi hija y mi abuela ahí. Y yo le pedía que por favor pare porque estaba mi abuela y mi hija ahí de 8 años en mi casa, y él siguió siendo agresivo. Y en todo momento, incluso él salió a hablar con mi abuela a decir, ella es esto, ella es lo otro, pero en realidad él es el que actúa de manera agresiva. Vos ya viniste a hacer tu denuncia y bueno, llegó a comunicarse contigo, ¿sabes algo de él luego de lo ocurrido el sábado? No, realmente no sé absolutamente nada. No se comunicó conmigo ni yo tampoco. Sí, una de sus hermanas, le vamos a decir, sí, nos estaba hostigando, le estaba escribiendo a mi hija en redes sociales, difamando, diciendo montones de cosas. Una de sus hermanas que justamente vive atrás de mi casa. Pero él no se comunicó con nosotros, ¿verdad? Sí, más o menos sé de él porque yo tengo amigos que trabajan donde trabaja él, o conocidos, o gente que le conoce a él, que me contaron, bueno, parece que él no hizo nada porque él sigue su vida como si fuera una vida normal. O sea, él sigue trabajando, él sigue haciendo su vida como si fuera que no hizo nada. Seguro que vos también temés por tu integridad, porque esta persona puede volver en cualquier momento. De hecho que sí, yo temo por mi integridad, y más aún que estoy haciendo saberse la verdad, que se sepa de una vez qué clase de persona es, y temo por mi vida. Si podés nombrarnos también así para tener en detalle que todos nuestros televidentes sepan nombre y apellido de esta persona que te agredió físicamente. Sí, él se llama Eduardo Astorga. De hecho, si me buscan en mis redes sociales van a ver montones de fotos que tenemos juntos. Entonces, para que se pueda saber que sí, él era mi pareja, y toda persona que me conoce, ya sean compañeros de trabajo, amigos en su momento, le conocen a él como mi pareja, Eduardo Astorga. Un detalle muy importante que quiero también consultarte, Jessica, ¿en qué momento vos te diste cuenta que tu vehículo también fue manipulado en ese episodio del fin de semana? Bueno, como se fueron a buscarme hasta la comisaría, entonces yo me moví con mi expareja, o sea, con mi ex marido. Nos movimos nosotros hasta el hospital para hacerme la evaluación médica, y mi vehículo se quedó ahí. Después de unas horas yo volví hasta enfrente de la comisaría y alzamos en grúa llevé hasta mi casa y pedí que venga un mecánico primero. No, me dijeron que era un problema de electricidad, y vino un electro. Y entonces él se fijó en la batería, se fijó en todas las partes, y luego él se dio cuenta que se habían cortado los cables de la parte de abajo, se habían cortado, y me explicó, él me dijo, incluso te puedo decir, señora, cómo se cortó con un cuchillo tipo tramontina, esos de dientes, me dijo, se cortó todo mal, y gracias a Dios no arrancó tu auto, porque podías haber muerto quemada, porque se podía incendiar tu vehículo. Muy fuerte también todo lo que nos estaba comentando Jessica, compañero, porque además de esta agresión pusieron su vida en riesgo cortando la parte eléctrica de su vehículo para que ella no pueda escapar luego de lo ocurrido el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Seguimos atentos a esta y otras novedades. Lamentable, por cierto, estadísticamente hablando, se suma a los tantos casos de violencia contra la mujer. Gracias, Fío. Gracias a ustedes. Hasta luego. El despido justificado es la terminación del contrato de trabajo por una falta grave del trabajador.
Estas faltas se encuentran enmarcadas dentro del artículo 81 del Código Laboral y entre ellas podemos ver el hurto, el robo, la negligencia grave, daños materiales al empleador, actos de violencia con sus compañeros o hacia sus superiores. Pero estas causales no deben aplicarse sin tener las pruebas fehacientes. Y también el empleador tiene un plazo de 30 días a partir de que tuvo conocimiento de estas causales para aplicarlas. Entonces, el empleador, para aplicar un despido justificado, debe enmarcarse dentro del artículo 81, debe tener pruebas fehacientes y debe aplicarlas dentro de esos 30 días. ¿Qué es lo nuevo que tiene José Ignacio al respecto? Sí, ya se pudo llegar al lugar donde se planificó justamente el ataque a este cambista, recordemos el nombre, Enrique Javier Fernández, Alcaraz Fernández. Estuvimos realizando varios trabajos, el equipo completo de prensa estuvo conversando con diferentes autoridades y queremos hacer una cronología breve de cómo se dieron los hechos. Recordemos, esto ocurrió pasadas las 11 horas de ayer sobre la calle Teniente Ramón Fernández, casi Venezuela. A las 11 minutos llegó hasta el lugar. Enrique Javier Alcaraz fue interceptado por dos camionetas de la marca Kia y tras disparos básicamente lograron huir los delincuentes, pero con una mochila vacía. Pero quisimos saber primero, don Carlos, Alexis, qué pensaron los vecinos, qué escucharon los vecinos y cómo se vivió esa situación. Ellos dijeron que fue un minuto de terror entre gritos y disparos. Y sobre eso conversamos con un vecino, Carlos Aguiar, quien dio un breve relato de cómo vivieron esa situación. Grito de intimidación al efecto que nadie les vea. Es lo que yo especulo. ¿En cuánto tiempo pasó todo esto, don, según usted pudo escuchar? Yo calculo que en menos de un minuto. Los disparos en una ráfaga de 5 segundos de armas de fuego pesadas. Y los escopetazos calculo yo entre 3 a 4 segundos. En total, ¿usted se anima a decir cuánto disparo aproximadamente más para calcular? De un lado 6, 7 disparos y del otro lado 3 a 4 escopetazos. Usted al percatarse de que eran armas pesadas, ¿qué le dijo a su hijo? Del temor de seguro ahí los invadió. Manos a la cabeza, mi hijo, esos disparos pueden caer en cualquier lado. Todo lo que sube baja en algún lado. Y es lo que... se animaron, supongo, a asomarse ya por el miedo. No, lógico. Las instrucciones de mi señora también. Entren adentro. Ahí están gritando que todos entren a su casa y cierren. La peor parte se llevaron los obreros que están cerca de una gran obra de construcción, está en la zona, y básicamente salieron corriendo por sus vidas. Estaban en medio del almuerzo y al final se encontraron con este tiroteo. Pero hay avances sobre esta situación. El fiscal Aldo Cantero conversó con nuestro compañero Juan Salinas, mencionó que se pudo llegar a concretar cómo se dieron los hechos, ya que se dio una planificación, digamos, bien direccionada, bien meticulosa, y que al final no se pudo llevar la suma de dinero que pretendían estos delincuentes. Se habla de 100 mil dólares aproximadamente. Al final se llevaron solamente una mochila vacía. Lo siguiente, lo dicho por el fiscal Aldo Cantero. Una persona, un funcionario de una empresa, de una casa de cambios, se dirigía a una empresa ubicada cerca de la avenida Artigas y Venezuela. En ese contexto, esta persona desciende de una camioneta. Estamos hablando de acuerdo a las imágenes que ya pudimos ver en todos los medios, una camioneta de la marca Toyota Hilux, color gris oscura, una camioneta que contaba con un equipamiento especial, en este caso era una camioneta blindada. Desciende de esta camioneta con el propósito, del cual la información la tuvimos el día de ayer, con el propósito de retirar dinero. No pudo dar con esta persona que le tenía que estar esperando. Y de igual forma él abandona al efecto de seguir esperando un momento más y volver a tratar de contactar con esta persona. Se percata de que de una camioneta de la marca Kia Sportage, color gris claro, descienden dos personas y una persona que se encontraba al mando del volante, fuertemente armadas, a lo cual la primera reacción que tiene esta persona es tirar la mochila y volver a correr dentro de las instalaciones de esta empresa que pudimos ver en las imágenes. Trataron de cerrarle el paso para que no salgan y que no abandonen el lugar.
En ese contexto ya se produce el tiroteo. Desde el camioncito, desde las personas que estaban en el camioncito con armas largas y directamente apuntan a la persona que se encontraba al lado del conductor. Y durante la tarde, noche de ayer, agentes del Departamento de Investigación de Delitos realizaron una serie de allanamientos, llegaron hasta el barrio Laureltí de Luque. Y nuestra compañera Jenny conversó con el propietario del lugar del inquilinato en donde se hizo toda la planificación, se encontró toda la estructura que dio pie a este mega operativo. De hecho, no solo los elementos tácticos que aparecen en las imágenes del circuito cerrado, también algo fundamental, la mochila, que es bastante similar a la que arrojó, la que estamos observando en imágenes. Sí. Y hay un dato de último momento también. Sí, que ya hay un detenido que fue el encargado de realizar el alquiler de este depósito. Al respecto, palabras del titular del inquilinato. Una sola persona del año presentado. Aupilla uma jugar de 18 aproximadamente. Solamente 6 personas vi la guay. A la vehículo me sabe. Hoy la vehículo, último tiempo que hoy la vehículo. Anteriormente no hay por el vehículo, pero vehículo último tiempo hoy la vehículo. Hoy tiene camión blanco, Kia, Hope, tiene Noa blanco, otro Granate, otro camioneta Kia. Tiene Toyota Premio también hoy. Cada tanto cambié hoy. Sí, cada tanto cambié. Pero último tiempo sí, no cambié. Uno la veo, no, la vehículo a ver, hoy 3 mínimo, para si no sé. No, supuestamente para llegar para la no. Nunca no, nunca. Solamente la hombre, que viaja allí, vieja. Zona roja ya, eso, Curuguatú, Pedro Juan, yo viaja ahí, 6 a 7 meses, sí. ¿Te lo vea paraguayo? Sí, para mí que sí. Mi taide veo Caraima. Mi taide o alquilar o ya ponen el contrato mínimo de 30 años. Siempre la vehículo y a veces siempre, a veces no parece la vehículo. Pego paití. Si no entonces no da 6 quiero hoy que se no da hoy que país. A cuejemba esa, pues hoy va la vehículo no guía. Para esa gua vehículo y cueje. Pues esta manera hoy tiene Kia blanco. Hoy ve Prado. Hoy tiene Premio o algo. Uno de los tipo plateado. Camioncito hoy ahí. Camioncito de problema. Tem no blanco la niña que porque el camioncito hoy jepe ave. Hoy va a venir estacionado, va punta y te va dando jepo coigo. Y esta persona que mencionó entonces, el que fue el encargado de alquilar el sitio, aparentemente entonces ya está en base de investigación de delitos, Alexis. Fue el enviado para realizar el negocio, la negociación para alquilar el sitio. Al final dieron con él, falta dar con los demás miembros de este grupo criminal, pero el comisario inspector Javier Flores mencionó que aparentemente podría tratarse de un grupo ya conocido, encargado de realizar ataques, asaltos tipo comando en hechos anteriores. Y al respecto, palabras suyas. El personal de investigaciones rápidamente ha realizado las primeras diligencias. Producto de esto es lo que estamos llegando hasta este inmueble y ustedes tienen a la vista los diferentes elementos que están siendo incautados bajo dirección fiscal que nuevamente ameritan ser analizados para proseguir los actos investigativos. Nosotros tenemos varios nombres de personas que creemos están vinculadas directa y activamente en esta organización. Están siendo puestos a disposición del Ministerio Público. La intención de la institución policial es sacarlos de circulación y poner todos los elementos que estamos incautando para que sean valorizados en la instancia pertinente y poner a estas personas a disposición de la justicia. Tenemos a la vista inhibidores de señales, tenemos elementos que ellos utilizan para proceder a quitar vehículos de circulación, utilizar los mismos nuevamente para cometer hechos punibles, elementos tácticos, elementos similares a lo utilizado por las fuerzas de seguridad. Y bueno, esto va a ser todo puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Cuántas personas habrían actuado el día de ayer, director?
Mínimo 7 a 9 personas han actuado en este hecho, teniendo en cuenta los vehículos que se han utilizado y algunos que se han abandonado. El último vehículo utilizado todavía no fue ubicado, pero ya está individualizado con sus características. Estamos imprimiendo los trámites necesarios a los efectos de tratar de ubicar a estas personas, como le he manifestado, identificarlo y si es posible quitarlos de circulación. Inclusive tomaron de rehén también a una persona para huir del lugar del comisario. Sí, es así. Una persona en la zona de Tablada fue abordada por estos delincuentes. Él fue introducido dentro de su propio vehículo y trasladado hasta cercanías de la Universidad Nacional, en donde procedieron a abandonarlo y utilizaron los últimos vehículos para hacer el escape respectivo. 7 a 9 personas entonces formarían parte de este grupo criminal, algunos ya aparentemente con pasos por hechos anteriores. Lo cierto es que continúa esta investigación de los encargados de llegar a los responsables de este ataque, Carlos Alexis. Bien, excelente, José Ignacio, gracias por tu tiempo, gracias por este completo reporte. Vamos a hablar de este tema que causó mínimamente en los internautas cierta indignación, porque se dio a conocer y se hizo público, incluso viral, un video en donde se evidencia un trato totalmente inapropiado por parte de funcionarias de un hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública durante una llamada telefónica. Ya el Ministerio en evidencia dio a conocer esto y se viralizó y llegó a manos de los medios y también por ende las autoridades de salud pública. Decidieron apartar de manera inmediata a estas dos funcionarias que aparecen en imágenes, que estaban asignadas al call center del Hospital General de Coronel Oviedo. Inmediatamente el Ministerio de Salud publicó un comunicado en el que habla de su separación. Evidentemente hay un sumario por tratarse de funcionarias, hay un sumario administrativo, de eso no se va a hablar la persona responsable evidentemente de esto, pero está el video. Bueno, ellas son y fueron identificadas como Cecilia Dávalos Jiménez y Luján Abigail Santos. Queremos escuchar el video con audio propio, después ya la tenemos a la directora del Hospital General de Oviedo para, bueno, tratar de entender qué fue lo que pasó. A ver, veamos el video. De forma presencial, pide una hoja de queja y se queja. Sí, así mismo, que se eche todo el hospital otra vez. Hasta luego. Que echen todo así porque ya que no sé. Y no es que te puedo dar turno así a mi antojo nomás también. Te estoy tratando de explicar que no tengo más turnos. Y los viernes damos los turnos para los días se nos indica yo no te dije en ningún momento que venga el viernes, te dije llama de vuelta el viernes, por favor, ahí te voy a recordar turno. No te dije que venga, que llame por llamada, por el teléfono. Hola, ¿me escucha, señora? Hola. Y ya ves qué pasa. Señora, ¿me escucha? Sí, me escucha, señora. El lunes puedo volver a intentar, señora. Sí, pero desde las 5, bueno. Para niños. Santi Peña, chao. Está con nosotros, agradecemos su tiempo y que dé la cara principalmente, la doctora Lorena Campos, directora del Hospital General de Coronel Oviedo. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, al equipo y a la televidencia. Bueno, mínimamente una total falta de empatía y con tonos jocosos de burla y con el epígrafe de harta. Evidentemente está harta de tratar de atender, resolver, orientar y ayudar a pacientes, que precisamente no es por una cuestión de hobby que llaman a un hospital público pidiendo atención médica, doctora. Sí, para nosotros es un hecho lamentable, donde también actuamos de manera inmediata, bajo cero tolerancia. Justamente las personas que llaman al call center es porque justamente tienen alguna dolencia y están necesitando algún tipo de atención. Entonces, por sobre todo el buen trato, la empatía y el acompañamiento, es inadmisible este tipo de situaciones, por lo cual estas personas ya fueron apartadas de sus funciones y se abre un proceso de investigación. Directora, esa es la palabra porque de repente se confunde un poco. Echadas, están amparadas con la ley de la función pública. ¿Son contratadas o son funcionarias
nombradas del Ministerio de Salud? Ellas son funcionarias que concursaron para el Hospital General de Coronel Oviedo. Ellas ganadoras del concurso para el desempeño de esas funciones. Entonces se aparta de su función y se abre el proceso correspondiente a partir de la Dirección de Asesoría Jurídica. ¿Hay un supervisor, un jefe, una jefa? ¿Cuánta gente son en el call center que puedan supervisar, chequear y que realmente la atención sea acorde a la necesidad y a la otra persona que está del otro lado de la línea? Una persona enferma, necesitada, una persona que requiere respuestas mínimamente empáticas. Sí, hay que mencionar que es el primer hecho que visualizamos de esta situación, ¿verdad? Hay una coordinadora del call center, ahí están 9 funcionarias que trabajan de 7 a 15 horas para la atención al usuario, ¿verdad? Entonces hay un control estricto. Y en ese sentido, justamente en el momento que a mí me compartieron a través de WhatsApp el video, nosotros ya actuamos inmediatamente ante este hecho, ¿verdad? Es un equipo que está liderado por alguien que recibe un monitoreo y una capacitación continua. Doctora, usted habló con Cecilia y con Luján. ¿Qué dijeron en su descargo? Ellas se abstuvieron de hacer ningún tipo de comentario. Nosotros ayer a las 13:30 estuvimos por la oficina del call center, le dimos la opción de decir algo y no expresaron ninguna palabra. ¿Ellas cuánto tiempo están trabajando? ¿Hace cuánto tiempo? La antigüedad de las mismas, básicamente, es mi pregunta, directora. Y menos de un año, porque el Hospital General el 24 de enero va a cumplir 11 meses de apertura. Es por si en algún momento ya, en base a testimonios, ahora que saltó esto, tuvieron algún tipo de comportamiento similar en este tiempo. No, es la primera vez que tenemos este tipo de comportamiento ahí en el área del call center. Sé que es bastante complicado, difícil por el trabajo, por el bajo presupuesto, incluso por la desprecarización del personal de Blanco, pero también se habla de la deshumanización que tiene lastimosamente el personal de Blanco y ahora se suma el personal administrativo. Y la verdad que estas personas cumplen 40 horas semanales y el salario es mayor que el salario mínimo, 3.200.000, ¿verdad? Y no sé si trato de encontrarle una explicación a esta nueva generación que tome de burla o tome en joda. Eso es lo que es inadmisible, ¿verdad? Nosotros trabajamos diariamente por sectores pregonando el buen trato. De hecho, que la ministra de Salud el día 1 que estuvo en el hospital habló de tolerancia cero ante un maltrato a algún tipo de paciente. Se tenía que decir y se dijo, es una frase que utiliza mucho esta nueva generación, doctora, y usted lo acaba de mencionar. Hay, y es esta, la generación que cree que este tipo de situaciones son positivas o les reditúa inclusive hasta más seguidores en las redes sociales, porque estos videos fueron subidos a su Instagram o a un lugar en donde ellos accederán a un público amplio. O sea, hay que desmitificar también eso de que esto te da cierta situación positiva, Carlos. Mira lo que le pasó. Que sirva de aprendizaje también, y más aún en la función pública. Sí, por sobre todo que lo más sagrado que tenemos, ¿verdad? En burla a un paciente que tiene alguna dolencia, que tiene una necesidad, porque el paciente llama porque quiere algo, ¿verdad? Y que se le pueda tomar así de esa manera es denigrante. Para nosotros esto es un hecho lamentable que, como ustedes dicen también, es una parada de oreja para todos los funcionarios que están en el Hospital General de Coronel Oviedo,
de que habrá cero tolerancia y que ningún maltrato va a ser apañado bajo ningún punto de vista. Sí, totalmente. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con el resto del personal ahí como para bajar una línea, decirle a gente que esta experiencia nos sirva como un punto de inflexión y de qué manera hay que tratar al paciente? Sí, de hecho que hoy también tuvimos la visita de nivel central de la dirección del call center, prosiguiendo en las tareas de justamente de que estas personas que quedan en la función no incurran también en la misma falta. Bueno, y realmente hasta del presidente y de Horacio Cartes se vulgaron, en sentido, a ese nivel. A ver, hasta aparecen personas, a ver, preparadas, formadas, que pasaron quizás por una institución educativa hasta terciaria, pero finalmente terminamos en lo mismo, el tema de esta generación de jóvenes que tienen poca empatía con el más desvalido y poco sentido de pertenencia con el espacio laboral también. Sí, cuánta gente necesita trabajar, ¿verdad? Y en este sentido, por ejemplo, son personas que fueron adiestradas sobre los tips, sobre la forma del trato humanizado para con los usuarios. O sea, no es que ellas están ahí hace días nada más, sino que previamente fueron adiestradas para esta función y de hecho que concursaron luego para desempeñarse en esas funciones. Bueno, doctora Lorena Ocampos, gracias por su tiempo, muy amable, por dar la cara y bueno, tratar de entender también cómo venía la mano y qué va a pasar a partir de ahora allí. Muchas gracias y mil disculpas para él o la paciente que estaba al otro lado del teléfono. Gracias, doctora. Totalmente, las disculpas y vamos a seguir trabajando y velando porque para que todos digan que es un orgullo asistir al Hospital General de Coronel Oviedo, a las órdenes. Gracias, doctora Lorena Ocampos, directora del Hospital General de Oviedo. Ya venimos. Bueno, 14:15 en la República del Paraguay. Terminábamos el 2025 con una avalancha de pacientes y familiares de enfermedades complicadas como el cáncer y otras también, en la que reclamaban la asistencia del Estado a través de Salud Pública para la provisión de medicamentos. Y escuchábamos cada historia tremendamente conmovedora. Y queremos hacer un resumen precisamente de las historias que escuchábamos acá precisamente para entender el contexto y después continuar con una entrevista que tenemos acá en piso. ¿Te parece? A ver, vamos a escuchar. Sí, de hecho nosotros nos afederamos, por decirlo así, las asociaciones de patologías raras justamente porque teníamos ese inconveniente de la invisibilidad, ¿verdad? Pero eso no ocurre solo en Paraguay, eso es a nivel mundial, al ser enfermedades con poca prevalencia, entonces muchas veces pasan desapercibidas para la población y también es muy difícil conseguir el diagnóstico preciso. Bueno, hay un aproximado, una tabla que se usa universalmente que sería 1 cada 2.000 pacientes. Entonces, manejando nuestra población aproximada, creemos que han de ser 450.000 pacientes más o menos en Paraguay, pero el diagnóstico hace que seamos mucho menos, ¿verdad? Aquí todavía. De hecho, no existe Paraguay carece de un censo de pacientes con patologías raras. Yo creo que Paraguay carece de un censo de pacientes de diferentes patologías, no solamente de las patologías raras. Creo que no llevamos un registro fiable de cada patología con cada paciente. Nuestro trabajo como FEPER y con el gobierno comenzó en el gobierno anterior. Fue el único gobierno que nos dio nuestro lugar y de ahí comenzamos a trabajar. Y nosotros
no es que estamos, a ver cómo voy a explicarme con las palabras correctas. Para nosotros el amparo es un mecanismo válido realmente, pero también es un mecanismo que nos quita la posibilidad de llegar a más pacientes. El amparo judicial es una herramienta que te saca del apuro, pero al no existir un control sobre el precio, lo que se puede comprar con ese dinero para que alcance para 10 pacientes, quizás se compra y alcanza para uno solo. No sé si me explico correctamente. Nosotros creemos que debería haber una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y la representación de la sociedad civil, y hacer un listado nuevo sobre las medicaciones que están figurando en el registro del Ministerio de Salud para compra anual. Creemos que así se evitaría mucho la compra por amparos y el despilfarro de dinero, se lo digo así, ¿verdad? Nosotros creemos que debería reorganizarse esa lista e incluir a medicaciones nuevas que están llegando según se va sabiendo, según patologías nuevas. Hay medicaciones que están saliendo recién en Europa y que se están probando y científicamente comprobable su eficacia, y acá de repente todavía no nos llega. Pero ¿por qué no nos llega? Nosotros también somos sujetos de derecho para recibir una atención de primera. Entonces, poder sentarnos a trabajar sobre eso, sobre un nuevo listado de medicaciones a comprar. Claro, es una traba para nosotros principalmente, porque esas medicaciones, a ver, las patologías raras por lo general, todas dependemos de una medicación para una buena calidad de vida. Al no tener esas medicaciones diarias, nosotros caemos en crisis y vamos siendo internados, entubados, a terapia intensiva. O sea, es un gasto mayor para el Estado y es un desgaste físico para nosotros que a muchos les cuesta la vida. Entonces, nosotros necesitamos esas medicaciones al día. No es que podemos esperar un mes para tomar esa medicación. Tiene que ser al día. Yo entiendo que es un problema no solamente del Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda debe liberar esos fondos. Y debe haber un aumento de esos fondos que se da para salud, porque lamentablemente la población de pacientes crece día a día y todo aumenta. Entonces, si todo sube, tiene que subir también el dinero que nos dan o que se le da al Ministerio de Salud para poder hacer frente a las diferentes patologías y a los diferentes. Bueno, tremenda realmente, es una de las tantas. ¿Esta es la última que tenemos o hay más historias? Hay tantas, Carlos, Sí. últimamente que se van generando, pero las más impactantes son las que fuimos recogiendo. ¿Hay otra o ya no? Ya no, bueno. Esta fue la más reciente. Después tenemos incluso acá en piso de madres desesperadas con criaturas que estaban ahí con el Jesús en la boca, los chicos con epilepsia. Nosotros ya el año pasado intentamos hablar, tratar de entender qué está pasando, porque hay prioridades para el Estado. ¿Entendido? Si vos tenés una serie de deudas entre comprar aviones, comprar radares, te pregunto a vos, entre pagar a vialeros y pagar medicamentos para salvar vidas, ¿cuál sería tu prioridad, número uno? La vida humana. Bueno, tratamos de entender justamente eso, tratamos de hablar con la gente de salud pública, nos respondió el asesor jurídico, se comprometió en hablar y tratar de explicarnos qué está pasando, pero lamentablemente cuando volvimos a hablar o a llamar y a pautar la entrevista, ya nos dejó en visto y ya no respondió más. Entonces, estamos buscando a los protagonistas, por eso invitamos a la doctora Rocío Figueroa. Ella es abogada y vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos del Paraguay,
para tratar de entender un poquitito qué está pasando. Doctora, ¿cómo le va? Buenas Carlos, tardes, buenas gracias tardes, por tu Alexis. tiempo. Gracias por la invitación y un saludo a la de la audiencia. Bueno, ¿qué está pasando con el sistema de salud y por qué escuchamos tanto eso de la deuda con los farmacéuticos? El ministerio está pagando mal, esa es la realidad. Hoy nosotros tenemos una deuda histórica que se viene acumulando, se paga un poco, se acumula. Para darte un ejemplo, el ministerio está comprando mensualmente 50 millones de dólares y paga 20, 25 millones de dólares. Entonces eso pasa para el siguiente mes, para el o siguiente. menos de la mitad. Exacto. Entonces se acumula, eso está generando un problema en el sistema de salud donde las empresas ya no pueden renovar su stock, por lo tanto no se presentan a licitaciones nuevas, las licitaciones se declaran desiertas y el afectado directo es el paciente que hoy está quedándose sin medicamento, sin terapia. En ese punto en específico, el Ministerio de Economía hablaba de una deuda de solo 350 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, el acumulado a finales del año 2025 supera los 600 millones. O sea, sí, hoy estamos en 700 millones. O sea, más inclusive de lo que Exacto. ellos dicen existe. Sí, es una forma de nosotros... El proveedor cuando entrega el producto emite una factura y eso queda ya como un crédito por cobrar de la empresa. Y el Ministerio de Salud espera tener la habilitación del Ministerio de Economía cuando recibe el monto a pagar y ahí registra la deuda. Entonces siempre se hablan de dos montos, pero en realidad hoy la deuda está en 700 millones de dólares. Esto tiene que ver con, a ver, porque ellos dijeron o decían, sí, estamos pagando, pero esa ecuación, debo 700 y pago 50.000, 100.000 dólares, esa es un poco la ecuación que está ocurriendo, por eso nunca se puede saldar del todo esa deuda. Sí, se paga, eso es real, pero el pago no se compadece con la deuda hoy en día. Por darles un ejemplo, entre noviembre y diciembre se pagaron 300.000 millones de guaraníes. Y la deuda estaba por cerrarse en casi 700 millones de dólares. Entonces, es muy poco lo que se paga en relación a lo que se está debiendo y hoy no tenemos un calendario de pagos. No sabemos cuándo se va a pagar. ¿Y no hubo una llamada del Ministerio de Salud o Economía, gente, hagamos una tripartita acá entre ustedes, Economía y Finanzas y Salud Pública, vamos a hacer un calendario, nos comprometemos a pagar de esta manera? No, estamos esperando una reunión, tendríamos que haber tenido en diciembre, nos dijeron que la reunión pasaba para enero y bueno, estamos esperando en enero esa reunión. Siempre desde el gremio, al menos el del gremio que yo represento, siempre esperando para colaborar, para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, qué más podemos hacer, porque tenemos que reconocer que el sector importador está haciendo hace años un esfuerzo enorme para poder seguir presentándose en las licitaciones, para seguir importando los medicamentos con 1 o 2 años de atraso inclusive en el cobro después de esos medicamentos. La pregunta importante que surge acá cuando hablamos de que partimos de la premisa de que importa es la vida humana, ¿qué impacto tiene esto en el paciente? Bueno, en realidad es todo un sistema Sí, que por se ve eso. roto, Sí. porque lo que ocurre también, las empresas importadoras también dan manos de obra, son Sí. trabajos calificados, tenemos Una gente cadena. trabajando en una cadena. Entonces, dejan de licitar, eso puede llevar inclusive a la quiebra de muchas empresas. Eso hace que el Estado se quede sin un proveedor y el afectado directo es el paciente que va a dejar de recibir ese tratamiento. Porque lo que nosotros vemos mediáticamente, lo que el público ve en la portada de los diarios, en los noticieros, es un poco el árbol, la pelea entre el Estado y las farmacéuticas, pero dando unos 3, 4 pasos hacia atrás está el bosque. ¿Quiénes son realmente los afectados? Claro. Pacientes, familiares y, como usted decía también, ¿por qué no el día de mañana funcionarios que van a quedarse empleados en un mercado laboral bastante competitivo, formados, pero sin la posibilidad de trabajar? Sí, qué suerte que mencionas eso, porque nosotros no queremos que parezca una guerra con el Estado. Al contrario, las empresas de CRIPFA quieren seguir proveyendo, quieren seguir trayendo medicamentos, innovaciones, quieren seguir cumpliendo con estos tratamientos que hoy en día se le está dando a la ciudadanía paraguaya. Entonces,
Lo que queremos es realmente sentarnos, tener mesas de diálogos, mesas de trabajo, planificar, pero tener calendarios certeros, concretos y montos reales. Nosotros hoy tenemos un presupuesto para el 2026 aprobado del PGN de 450 millones de dólares. Es menos inclusive de lo que hoy se está debiendo. Entonces necesitamos incorporar inclusive a los representantes de las mesas de trabajo del Congreso para elaborar PGNs que realmente cubran lo que el Ministerio de Salud necesita comprar. Hubo una inversión importante en salud en estos últimos años de nuevos hospitales. Por lo tanto, la demanda creció, las prestaciones aumentan y también aumenta la compra de medicamentos. Pero eso tiene que ir de la mano con una planificación presupuestaria que pueda cubrir esa deuda. Claro. En eso que decías, no queremos que se vea esto como una pelea o como una amenaza por parte. Esto significa, independientemente de la cuestión de la deuda, ¿ustedes van a seguir proveyendo al Estado? Muchas empresas llegaron a su límite. Muchas empresas hoy ya no se están presentando. Se están haciendo llamados, se están declarando desiertos los llamados porque ya decidieron, más allá de que quieran, no pueden. Se solventaron últimamente ellos con financiación propia de las empresas sin cobrar todavía lo que el gobierno ya les debe desde hace un tiempo. Pues eso es muy grave, doctora, en sentido, estás induciendo, propiciando por la falta de pago que una empresa legalmente constituida, formada y que invirtió, no sé, 100 millones de dólares que vaya a quiebra. Eso es grave. Por eso no queremos que esto quede como una amenaza, pero como gremio necesitamos alertar y ofrecernos para ver qué solución nosotros también podemos poner sobre la mesa. Necesitamos que todos los actores participen, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. Vemos que la Defensoría está haciendo un gran trabajo también. Entonces, todos los actores tienen que formar parte hoy en día en buscar esta solución y nosotros desde el sector privado estamos muy interesados en que eso se solucione, se planifique y seguir proveyendo al Estado. Acá lo que noto es una gran apertura por parte del sector privado. Ustedes, quienes se cierran, están en la contraparte, una eventual contraparte que es el Estado. ¿Cuál es el pedido concreto que ustedes hacen? Nuevamente, el llamado a esa reunión tripartita entre las partes para que se sientan a negociar. Son dos puntos claves lo que necesitamos hoy. Por parte del gobierno, un calendario de pagos cierto, real y próximo, y además de aquí en adelante una planificación para que esto no vuelva a ocurrir, porque de repente se paga un poco de la deuda, pero luego vuelve a pasar el acumulado, se heredó una deuda grande del gobierno anterior, se emitieron bonos, pero después se volvió a acrecentar ese monto. Entonces creemos que de aquí en adelante se tiene que armar un plan de compra eficaz para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Acá se arrastra una deuda del gobierno anterior? No, ya no. Ya no. Los pagos son algunos del 2024 y ya casi todos del 2025. ¿Esta deuda es única exclusivamente del gobierno actual? Sí, de los últimos 15, 20 meses. Ahora, ¿refinanciar esta deuda no va a permitir que se acumule nuevamente? ¿O existe un plan así para evitar eso? Primero un compromiso. No, pero ese es el plan que estamos nosotros. Sí, que quisiéramos escuchar ese plan nosotros. Eso te enseña cuando vos le des el banco. Lo que te dicen es, llamale. La bicicleteo para veces. No, pero pero llamale, poné la cara. Lo peor que puedes hacer, pues, esconderte. Y peor aún. Entonces llamale. Vos sabés que no te puedo pagar, pero esto es lo que te puedo pagar. Hagámonos un plan de pago. ¿Entendido? Y sin sincerar. ¿Cuál es el mensaje de CRIFA, precisamente, para el Ejecutivo, en este caso, que es el que administra la plata, el presidente de la República, el administrador de la cosa pública? ¿Cuál es el mensaje para el presidente, en todo caso, si por ahí está escuchando? Y el mensaje sería que evitemos entre todos que el sistema no se rompa. Que colapse. Que colapse el sistema, que todo lo que es salud funcione, desde proveer medicamentos hasta que el paciente reciba su tratamiento y que luego este proveedor pueda seguir proveyendo porque cobra efectivamente lo que está entregando como producto. Entonces, tenemos muchas ganas de continuar trabajando, de continuar colaborando, pero hoy en día el empresario necesita certeza y necesita claridad en las planificaciones. Y yo creo que en esa parte del mal pago del gobierno mucho tiene que ver con la introducción que hacía, ¿sentido? Hay muchos frentes, eso entendemos, que hay muchos compromisos, hambre cero,
adultos mayores, está un montón. Pero priorizar otros pagos que nada tenga que ver con la ayuda social, la prioridad del ser humano como tal, y de cumplir una exigencia constitucional, que es la responsabilidad del Estado en la salud pública, eso también te da la pauta un poco, bueno, de cómo estamos. Y otra cosa que la paciencia tiene un límite, Carlos. Hay una apertura, pero hay una fecha límite. A mí lo que me preocupa es que van a tener desempleados. Y van a claro, echar a por eso, gente. porque ahí es cuando colapsa la paciencia también por parte de un sector que se le debe plata. Finalmente, ¿algo que quiera acotar, doctora? Nada más que seguimos... Esperar la llamada del ministro o la ministra. Estamos abiertos, más allá de decir que estamos esperando, nosotros estamos abiertos a que también nos indiquen cómo nosotros podemos continuar trabajando con el gobierno y cómo esta situación podemos evitar que vuelva a pasar. Una vez que se salde la deuda, porque necesitamos que se salde la deuda, nuestros asociados están esperando cobrar, también colaborar con una planificación súper específica y que el Ministerio de Salud lo que compra, pague. Bueno, doctora Rocío Figueroa, ella es abogada, representante de la Cámara de Representantes Importadores de Productos Farmacéuticos. En esta deuda, entre ustedes también están los laboratorios nacionales, ¿no? Sí, eso es general, importadores y nacionales. Bien, perfecto. Doctora, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ya venimos. Bueno, la violencia no puede ser el lenguaje de nuestra democracia. La Junta Municipal de Asunción advierte que ningún candidato debe minimizar las agresiones para llegar al poder. Es un país golpeado por los feminicidios. La ambigüedad es peligrosa y cómplice. Si aspiran a representarnos, la ética y el respaldo no son negociables. Hoy el Consejo Municipal aprobó una declaración clara. La violencia no puede tener representación. A la ciudadanía solicitamos un voto consciente. Lastimosamente, las sesiones de la Junta iniciamos con una cifra catastrófica de feminicidios. En solo 13 días del mes de enero, 6 paraguayas murieron. Y me atrevo a pegar el rostro de ellas. En un contexto marcado por una alarmante y sostenida ola de violencia contra las mujeres y feminicidios, resulta indispensable que quienes buscan gobernar o administrar lo público sostengan un compromiso inequívoco con la erradicación de toda forma de violencia. Esta declaración reafirma que la violencia no puede ser relativizada ni normalizada en el ejercicio del poder, ni considerada un antecedente menor en la construcción de liderazgos políticos. Por ello, la Junta Municipal insta a la ciudadanía a ejercer un voto informado, consciente y responsable, considerando no solamente las propuestas, sino también la conducta personal y los valores democráticos y el compromiso con los derechos humanos de quienes se postulan a cargos electivos. La democracia se fortalece cuando el poder se ejerce con responsabilidad, respeto y con la garantía de una vida libre de violencia para todas las personas. La ola de feminicidios que sacude al Paraguay no es una casualidad, es el resultado de un modelo político que decidió mirar a un costado cuando hablamos de violencia. Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las manifestaciones en las que fuimos testigos, en la que no se rechazó de una forma clara y categórica haber ejercido violencia contra una mujer. Esto es preocupante, pero mucho más preocupante es cuando proviene de personas que aspiran a cargos públicos, que después ejercen poder y son quienes deberían ser nuestra garantía en esas políticas públicas. Es de conocimiento que el Paraguay está atravesando por un momento muy doloroso. Hemos perdido la vida de estas 6 mujeres en solo 13 días. Desde esta Junta, ya en julio del 2025, solicitamos al Senado de la Nación se declare una emergencia por los feminicidios. Lo advertimos, no fuimos escuchados y el resultado hoy está a la vista. Y ese resultado significa desidia del Estado. Porque cuando el poder se ejerce sin límites éticos, la violencia